En Estados Unidos avanza el recuento de los votos de las elecciones de medio término. Los republicanos están a solo 7 escaños del control de la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas a un solo escaño de controlar el Senado. Analizamos el tema en unos minutos. En Perú restan algunos requisitos legales para que pase a votación ante el Pleno del Congreso el proceso con el que buscan inhabilitar por 5 años al presidente Pedro Castillo y también acusarlo de traición a la patria. Y se mantiene tensa la relación entre Italia y Francia después del rechazo italiano de recibir el barco Ocean Viking con migrantes a bordo, que finalmente tuvo que atracar en las costas francesas. Este país intensificó los controles en su frontera con Italia. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González. Vamos a comenzar en Estados Unidos, en donde avanza lentamente el recuento de los votos de las elecciones de medio término. Veamos a esta hora cómo está configurada entonces las dos cámaras con las votaciones que han resultado hasta el momento. Los republicanos están a solo 7 escaños de lograr la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas necesitan solo un escaño para hacerse con el control completo del Senado. Es allí, en la Cámara Alta, en donde ambos partidos cuentan ahora con 49 senadores. Un movimiento en cuanto a ese equilibrio lo puede hacer el estado de Nevada, que es el único estado que resta por entregar de manera oficial los resultados. En caso que Nevada dé una victoria a los demócratas, el partido del presidente Joe Biden pasaría a tener el control del Senado, contando también con el voto que recibe de la vicepresidenta Kamala Harris. Así las cosas, el escenario en el Senado sería bastante parecido a la configuración que tenía la Cámara Alta antes de estos comicios. Muy bien, pues vamos a analizar entonces los escenarios posibles para esta recta final del recuento de los votos en Estados Unidos. Para eso saludamos al señor José Jesús Hernández Contreras. Él es analista político. Muy buenas noches, señor. Gracias por estar con nosotros, señor Contreras. Gracias por estar con nosotros en France 24. ¿Y por qué el retraso en el recuento en el estado de Nevada y qué es lo que falta por contabilizar allí? ¿Cuál es el análisis? Hay muchas maneras. Primero, muchas gracias por la presentación. Y hay muchas maneras de analizar la situación que vive los Estados Unidos en sus procesos electorales. Los Estados Unidos en sus procesos electorales no son un solo proceso electoral federal, como es en la mayoría de los países. Por ejemplo, Brasil acaba de tener un proceso electoral de más de 100 millones de votantes, dio los resultados en 2 horas y la diferencia es mínima, pero la dio. El problema es que aquí en los Estados Unidos los resultados y todas las juntas electorales son federales y no solo federales, no son federales, no son estatales y no solo estatales, sino son municipales. O sea, cada municipio tiene un mecanismo de conteo específico, cada municipio tiene un proceso de conteo específico y cada situación es completamente diferente. ¿Por qué se tardan muchas veces? Porque en algunos casos las boletas ausentes, las boletas que llegan por correo, son leídas después del día electoral, o sea, después de que se finalice el proceso electoral, y otros casos se leen antes de que empiece el proceso electoral, y cuando empieza el proceso electoral simplemente se añade ese número. Eso se ha ido corrigiendo con el tiempo, en algunos casos mejor que en otros. Por ejemplo, en la Florida, después del año 2000, en las elecciones entre los presidentes Gore y Bush, entre los candidatos Gore y Bush, se corrigió el problema de manera del estado completo. Entonces, en Nevada y en Arizona eso todavía no ocurre. Señor Hernández, hemos dicho que la atención está concentrada en el estado de Nevada. ¿Qué tendencia política tiene este estado y qué resultado podríamos esperar allí? ¿Un apoyo para los republicanos o apoyo para los demócratas, dependiendo de esta tendencia marcada que tenga? El estado de Nevada tiene un sentido muy cambiante porque es un estado donde hay mucho cambio de población. Es un estado de mucho crecimiento económico y de mucha situación particularmente que mejora a la gente, la condición de la gente. Entonces, mucha gente en los Estados Unidos, en el proceso de migración interna en los Estados Unidos, migra a los estados de Nevada, así como migran a los estados de Texas y al estado de Florida. En Nevada, el candidato a gobernador demócrata ya concedió al candidato a gobernador republicano. Y las elecciones para el Senado están colgando de un 0,1%. Creo que la cifra está por debajo de los
de los cientos de votos, o sea, no llega ni a los miles de votos Sí. entre los dos candidatos, y la senadora que está actualmente es la que va en ascenso, pero es la que está atrás. Entonces, Claro. eso colocaría la votación en 50 y 50, y hay un runoff, que es el estado de Georgia, que se contaría dentro de Sí. 30 días, lo cual puede significar que quede 51 a 49, por ejemplo. Señor Y Hernández, además, muchas gracias por haber estado con tengo- nosotros en France 24, haber hecho este análisis para nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted y perdone la molestia. Pasamos ahora a Perú, en donde hay reacciones después de las aprobaciones de un informe que solicita que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado por 5 años y se le acuse también por el delito de traición a la patria. Dicho proceso deberá cumplir otros requisitos legales antes de su eventual votación en el Congreso peruano. Desde Lima, Francisco Zacarías nos da más información. El presidente Pedro Castillo ha sido citado por el Congreso de Perú el miércoles 16 de noviembre a una sesión de la Comisión Permanente del Parlamento para el debate y votación de la denuncia constitucional por traición a la patria en su contra, que fue aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El mandatario tendrá una hora para ejercer su defensa. Si es que la Comisión Permanente aprueba la denuncia, se convocará el Pleno del Congreso para una sesión de debate y votación, donde se requieren 66 votos para inhabilitar a Pedro Castillo. Al respecto, el mandatario ha dicho que han inventado denuncias y carpetas constitucionales en su contra, pero nunca tendrán la razón. Por su parte, la defensa del gobernante rechaza el proceso porque afirma que el Congreso peruano no puede aplicar el delito de traición a la patria cuando no existe una sentencia de por medio contra Pedro Castillo, mientras que diversos juristas sostienen que la denuncia no tiene sustento legal porque jamás entregó territorio peruano a Bolivia y la denuncia puede jugar a favor del presidente Castillo para mostrar a la misión de la OEA de que existe la convicción de la oposición para sacarlo del poder de cualquier forma. Los incondicionales de Pedro Castillo confían en que una acción de amparo del mandatario contra el Congreso, que fue admitido a trámite por una corte, pueda frenar la denuncia por traición a la patria y una eventual tercera moción de vacancia presidencial. En otros temas, las relaciones entre Francia e Italia están cada vez más tensas después de la decisión del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni de no recibir el barco con migrantes, el Ocean Viking, que terminó llegando finalmente a costas francesas. El gobierno del presidente Emmanuel Macron ha intensificado los controles fronterizos entre los dos países para evitar, entre otras cosas, el aumento del contrabando. Cerca de las ciudades de Menton y Ventimiglia, en la frontera franco-italiana, se intensifican los controles. Los guardias fronterizos y la policía están deteniendo a los coches procedentes de Italia. Nos piden que abramos el maletero y revisen nuestras identificaciones. Las tensiones entre Francia e Italia aumentan a causa del Ocean Viking, un barco con 230 inmigrantes que finalmente ha podido atracar en Toulon. El Ministerio del Interior francés ha desplegado 500 agentes más para ayudar a realizar las inspecciones fronterizas en la región. El refuerzo de estos chequeos implica mayores esperas para los conductores. Creo que Francia hace bien en limitar un poco a todos estos inmigrantes que vienen aquí y creo que cuando la policía está aquí no puede estar allí. Hay otras tareas más importantes para ellos que permanecer en un puesto fronterizo. Los contrabandistas también son buscados en estos controles. Desde principios de año se ha detenido a 680 de ellos. A pesar de la posibilidad de 5 años de cárcel y 300.000 euros de multa si son detenidos, su número va en aumento. Los contrabandistas pueden ser guías en los senderos, pueden ser personas que van a buscar en vehículos privados, pero también pueden ser robos en camiones de transporte. Otro foco, la estación de tren de Menton-Garabin. El tren de cercanías que viene de Italia espera 15 minutos más. Tarjeta de identidad o pasaporte, por favor. El retraso molesta a algunos pasajeros. Estoy en contra de este tipo de control. Dificulta la libre circulación. Los automovilistas y pasajeros de tren que se dirijan a la frontera tendrán que acostumbrarse a esperas más largas, ya que se prevé que la situación no cambie en los próximos días.
Y tras la retirada de las tropas rusas, avanza la retoma ucraniana en la ciudad de Jersón. En la jornada de hoy, unos 200 policías ingresaron a la ciudad y volvieron a emitir las estaciones de radio y de la televisión ucraniana. Entre tanto, el Kremlin insiste en que el retiro de las tropas no cambia el estatus de esta región que ya fue anexada de manera unilateral a Rusia. La celebración de una reconquista. El regreso del ejército ucraniano a la ciudad de Jersón ha sido catalogado como la mayor victoria de Kiev desde que inició la invasión hace 8 meses. Rusia dijo que retiró a más de 30.000 militares de la urbe hacia la otra orilla del río Dnieper. Los ciudadanos de Jersón esperaron, nunca repudiaron a Ucrania. Tenían razón al depositar sus esperanzas en Ucrania, y Ucrania siempre devuelve las suyas. Me alegra ver a esa gente, a pesar de todos los peligros, la represión y el sufrimiento infligido por los ocupantes que se aferran a las banderas ucranianas. En el centro de Kiev, cientos se reunieron el viernes por la noche para celebrar la noticia. Muchos son originarios de Jersón, pero que huyeron cuando las fuerzas rusas los invadieron en marzo. Ya en Jersón, muchos empiezan a regresar a sus hogares, o lo que queda de ellos. Los rusos destruyeron y saquearon casas, pero no todos se fueron, como esta granjera que recuerda los angustiosos momentos que vivió durante la ocupación. Nos hicieron tendernos en el camino, nos golpeaban con las culatas de los rifles. Los rusos dañaron las casas de los que sirvieron a su ejército y se llevaron los bienes de las mejores casas. Jersón fue la única gran ciudad ucraniana en caer en manos enemigas. Rusia sigue controlando alrededor del 60% de la región que lleva el mismo nombre, incluida la costa del Mar de Azov, y que fue anexionada ilegalmente junto a otras 3 por Moscú. El principal punto de acceso a la ciudad, cruzando el río Dnieper, era el puente Antonivsky, ahora destruido, según lo confirmado por imágenes satelitales. Imágenes que también señalan nuevos daños en la represa de Novakhovka, al norte de Jersón, y cuya eventual voladura generaría desastrosas inundaciones en el país. Y así llegamos al final de las noticias. Recuerde que más información la encuentran también en nuestra página web france24.com, también en las redes sociales. Nos vemos cada 30 minutos aquí actualizándolos con los hechos más destacados de la jornada. Siga con nosotros.